Las fotografías reproducen un fragmento del mundo que podemos ver, pero tienen limitaciones. Identifiquemos el objeto de la foto. Alguien podría decir que se trata de la imagen satelital de un planeta remoto. Realmente lo parece, sin embargo, es un melón. Alguien podría decir que se trata de la imagen satelital de una desembocadura de un río, y realmente lo parece. Sin embargo, es una antigua tablilla, una piedra tallada con escritura antigua que registra el paso del cometa Halley hace miles de años. ¿Se trata de un montón de plumas? No. Es la foto ampliada con microscopio de la escarcha formada sobre un vidrio. ¿Podrían reconocer esto? Es mi mano. ¿Por qué estas imágenes pueden resultar tan confusas? Porque no tenemos referencias suficientes para reconocer el objeto. Por ejemplo, el tamaño. La desembocadura de un río y una piedra escrita tienen diferencias de tamaño muy grandes. En un caso, la foto sería una toma de una superficie de varios kilómetros cuadrados, mientras que en la otra seguramente será menor que 1 metro cuadrado. Las plumas tienen el tamaño de nuestra mano y lo que se ve a través del microscopio tiene un tamaño menor que un pelo de nuestra cabeza. Pensemos en la diferencia de tamaño entre un planeta lejano y un melón. ¿Para qué los arqueólogos colocan una regla en sus fotografías? Para tener idea del tamaño real de los fósiles. Es decir, para tener idea de la escala de la fotografía. Es fundamental conocer la escala en una foto, en un dibujo o en una maqueta para interpretar el objeto real. En muchos casos no alcanza con una idea aproximada y es necesario ser más precisos. Ahí es cuando la matemática nos resulta imprescindible. Desde tiempos remotos, el ser humano trata de interpretar el universo. Recurre a diversos lenguajes para describir objetos y fenómenos naturales. La matemática está presente en muchos de los recursos empleados para procesar y transmitir información sobre el mundo que nos rodea. En particular, empleando la noción de proporcionalidad, que es la base para dibujar mapas, planos, figuras en escala, maquetas, etc. Y también para el cálculo de porcentajes. Un mapa nos sirve para ubicar rápidamente la distancia entre ciudades que queremos visitar. La relación que se usa en el mapa es 1 en 9 millones, que significa que 1 centímetro equivale a 90 kilómetros. Con estos datos podemos saber cuáles son las distancias reales entre las ciudades, porque son proporcionales a las del dibujo. Consideremos las ciudades de Neuquén y Ushuaia. La primera está a 1.778 kilómetros de Córdoba y la segunda está a aproximadamente el doble de distancia, 3.477 kilómetros.
por lo que en un mapa el punto que representa a Ushuaia tiene que estar aproximadamente al doble de distancia de Córdoba que el punto que representa Neuquén. Nos acercamos al concepto de proporcionalidad a través de los mapas, en cuya confección está presente la idea de proporcionalidad. Los profesionales especialistas en la realización de los mapas se llaman cartógrafos. Es una profesión muy antigua y siempre fue necesaria. Los mapas son representaciones de la realidad. Antiguamente eran hechos a partir de la información que brindaban los exploradores. Actualmente existen medios más sofisticados, como los satélites de observación de la Tierra, que envían imágenes de los continentes y de los océanos, que los modernos medios de comunicación organizan y distribuyen. A través de la tecnología actual es posible procesar gran cantidad de información. Cuando nosotros hablamos de cartografía, estamos hablando de representar sobre un plano la superficie de la Tierra, que es una superficie esférica. Esa tarea es posible hacerla siempre y cuando se la trabaje desde un punto de vista matemático. Hay muchos métodos de proyección cartográfico que se llaman y que cada uno tiene una misión particular. Hay algunos métodos de proyección cartográfico que representan exactamente las distancias, otros que conservan las áreas, otros que conservan exactamente los rumbos, es decir, las orientaciones que se deben seguir de un punto a otro. A lo largo de la historia, la cartografía fue una cuestión de necesidad también. Es decir, cada una de las especialidades que necesitó representar la superficie de la Tierra por un fin determinado, fue ocupándose de lo suyo. En ese sentido, vale la explicación de las famosas cartas náuticas que proliferaron a partir del descubrimiento de América. Se hicieron fundamentales para los navegantes poder conocer las rutas y los vientos que lo guiaban al nuevo continente, ¿no? La infografía periodística consiste en transmitir información de actualidad en un medio de comunicación usando herramientas visuales. Es muy difícil definirla con precisión, porque se nutre de otras muchas disciplinas: el periodismo escrito, el diseño, la ilustración, la cartografía, etc. Se trata de una herramienta de síntesis. Los mapas aparecen en infografías en muchas publicaciones. Se los reúne en atlas, que son libros con colecciones de mapas, dibujos, cuadros, tablas, todos relativos a un tema determinado. Los mapas infográficos brindan distintos tipos de informaciones, por ejemplo, sobre relieve, actividades económicas, población, transportes, etc. y constituyen un aporte básico al desarrollo de la ciencia y la técnica. La proporcionalidad tiene otras aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, además de su uso en planos y mapas. Cuando vemos carteles en la calle con mensajes del tipo «Aproveche esta oportunidad, solo por hoy, rebajas del 10% en lácteos», están usando expresiones de la matemática para anunciar precios más baratos. En periódicos y noticieros de televisión se publican o se dicen frases así: con el empleo de nuevas tecnologías, la producción de manzanas aumentó un 15% con respecto al año anterior. Para comprender esto, necesitamos cierto dominio de la noción de porcentaje que es propia de la matemática. Una maqueta
es siempre proporcional al objeto que se está representando. Esto quiere decir que al dividir cualquier distancia que se mida en la maqueta con la del edificio real, el resultado debe ser el mismo. La escala puede ser en función de lo que uno quiera estudiar. En este caso, la relación que hay es escala, se llama 1 en 100. Cuando decimos 1 en 100, es como si al edificio lo redujéramos en todas sus 3 dimensiones 100 veces. Y eso es lo que nos queda en la realidad, que es esta maqueta en sí. La maqueta puede tener distintas escalas. Eso está en función de lo que se quiera estudiar. Hay maquetas que son en escala 1 en 1, donde 1 centímetro equivale a 1 centímetro, porque se necesita estudiar algo en proporciones reales para después construirlo. Cualquier alumno puede construir una maqueta de su escuela. Tal vez alguno ahora se anime a hacerlo. Ya dijimos que las fotografías son proporcionales a los objetos reales que nos muestran. Es decir, que se encuentran a escala. ¿Cómo pueden entrar los 11 jugadores de nuestro equipo favorito en una foto de 10 centímetros por 13 centímetros? Viendo la foto nos damos cuenta que el arquero es más alto que el que juega de 4. Cuando sacamos fotos también está presente la noción de escala, porque pasamos de una realidad de cientos de metros a un papel de unos pocos centímetros de lado. Del mismo modo, podemos obtener versiones de organismos microscópicos en figuras ampliadas, que a simple vista serían imposibles de percibir por el ojo humano. También en la pantalla de TV está presente la noción de escala. Por ejemplo, esta pantalla no alcanza para contener mi imagen en tamaño real. Sin embargo, un adecuado enfoque nos brinda una vista de conjunto acorde con la realidad que nos permite reconocer la imagen que observamos. Las escalas sirven para expresar la relación de tamaños entre la realidad y el dibujo que la representa. Si la escala es, por ejemplo, 1 en 10, eso significa que a cada unidad del dibujo le corresponden 10 unidades del objeto representado. Los ejemplos anteriores muestran el empleo de escalas de reducción. Vemos que la relación numérica que las expresa, en esos casos, es una fracción menor que 1. Por ejemplo, 1 en 5 millones, que es la fracción de 1 sobre 5 millones. En otras oportunidades se ven figuras que son ampliaciones, como en el caso de organismos microscópicos que permiten observar sus características. La escala usada en estos casos, por ejemplo, para representar una célula, puede ser una ampliación de 1000 veces, lo que en el gráfico tiene 1000 micrones, o sea, 1000 milésimas de milímetro, en la realidad tiene 1 micrón. Si lo queremos ver como fracción, será 1000 en 1, o sea, 1000.